Hola mis estimados, muchísimas gracias por conectarte, por sintonizarte y por darte este tiempo para poder alabar juntos el nombre de nuestro Dios, para poder reconocer lo que Él hizo, lo que Él es y lo que Él hará. Nosotros creemos que tenemos un Dios de promesas y precisamente el compositor de esta pieza que escuchaste como un preludio decía: Dios está aquí. Y dime algo, ¿verdaderamente sientes eso? Que Dios está en estos momentos junto a ti, que Él te está cobijando, que Él te está cuidando. Mira, en estos tiempos de incertidumbre, de contingencia sanitaria, hay quienes están guardados en su casa, pero hay otros que se sienten que están escondidos en tu casa. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? ¿Te estás cuidando de la enfermedad o te estás escondiendo de ella? Y seguramente, si sabes y sientes que Dios está contigo, sabes que te estás cuidando en estos tiempos, que te estás resguardando en casa, pero sabes que en tu casa está Dios contigo. Y es precisamente estos tiempos en los que podemos sintonizarnos, podemos construir iglesia y podemos estar juntos adorando el nombre de Dios. Y te invito a que ores conmigo, a que cierres tus ojos ahí en el lugar en el que te encuentres y que podamos darle gracias a nuestro Dios. Acompáñame en esta oración. Gracias, Dios, por este día. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es siempre con nosotros. Gracias, Dios, porque eres el dueño del día, Señor, y eres el dueño de la noche. Y si en el día, Señor, tú nos permites trabajar y afanarnos de este día, Señor, también en la noche en que somos débiles, en que no podemos ver, Señor, en que nuestro cuerpo flaquea, Señor, en ese tiempo tú estás con nosotros. Y porque tu fortaleza, Señor, se manifiesta en nuestra debilidad. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque tú estás aquí. Y eso, Señor, lo sabemos tan cierto como cuando sentimos el viento, tan cierto como cuando vemos el sol y cuando vemos la sonrisa de los nuestros, cuando podemos disfrutar de tus bendiciones, Señor, sabemos que tú estás aquí. Pero también, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos en los que atravesamos nuestros desiertos, también, Señor, sabemos que tú estás ahí. Porque tú, Señor, no eres solamente el Dios de las montañas, sino también eres el Dios de los valles. Porque tú, Señor, estuviste con tu pueblo en el desierto, pero también, Señor, estuviste con ellos en la tierra de la cual fluía leche y miel. Te damos gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros en los años buenos y también, Señor, en los años malos y en los años difíciles, tú has estado con nosotros. Y te damos gracias por ello y te encomendamos, Señor, este culto que tenemos entre nuestros hermanos. Cada uno en un diferente lugar, cada uno cercano a lo suyo, Señor, pero tú estás, como bien lo dice tu palabra, en donde están 2 o 3 congregados. Y hoy, Señor, que estamos más de 2 congregados, sabemos que tú estás con nosotros y te damos gracias. Te damos gracias por ello. Y te queremos dedicar este culto, Señor, y este momento a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Y te quiero invitar a que abras tu Biblia, en el libro de Eclesiastés, un libro que escribió el hombre más sabio de la historia, el rey Salomón, que fue el encargado de llevar al pueblo de Israel a los mejores tiempos que tuvo, tiempos de gran bonanza y tiempos en los cuales fueron guiados por un líder sabio, pero sobre todo tiempos en los cuales estuvieron cerca de Dios. Y Salomón precisamente escribió en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, que te invito a que me acompañes en su lectura, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 15. Eclesiastés capítulo 7
del 7 al 15. Y mira lo que Dios nos dice. Mira lo que Dios nos dice. Y algo de lo eterno de la palabra de Dios, y en lo cual comprobamos que el libro es un libro inspirado por Él, es porque podemos darle a la lectura de la palabra, que es una palabra viva, podemos darle una utilidad en cada momento de nuestra vida. Y ve lo que escribió Salomón. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Pero fíjate qué interesante el verso 14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y es precisamente en estos tiempos en los que el mundo entero está volviendo a Dios. En estos tiempos en el que nos estamos dando cuenta que algo tan natural, que algo tan pequeño, que algo tan simple en sus compuestos como es un pequeño virus, nos está haciendo volver a nuestro origen. Seguramente vendrán unos muy buenos tiempos cuando acabe esta incertidumbre, pero es en estos tiempos en los que tenemos que saber que Dios sigue aquí y que tanto Él nos dio lo bueno como también estos momentos difíciles y complicados. Y te quiero invitar a que cantes con nosotros, con Paola, mi esposa, y que cantes por favor desde tu casa. En algún lado de este video van a aparecer, si logro entenderle a esta tecnología, van a aparecer la letra de este himno. Y te quiero invitar a que cantes con nosotros un hermoso himno, Lugar hay donde descansar. Porque aprovechemos que el tiempo se detuvo y descansemos confiados en Dios. La noche se hizo para descansar. Y es precisamente en la noche los momentos débiles que como seres humanos tenemos. Y en estos tiempos de debilidad, en donde entendemos la fragilidad de nuestro organismo y cómo un pequeño virus nos puede lastimar, incluso mortalmente, podemos descansar en Dios, porque sabemos que Él está al pendiente de nosotros. Y te invito a que cantemos juntos este hermoso himno, Lugar hay donde descansar. Un himno muy antiguo, pero también pareciera que fue escrito específicamente para estos tiempos. Acompáñanos ahí desde donde estás.
recuerda siempre, lugar hay donde descansar. Y ese lugar es siempre cerca al corazón de Dios. Que Dios te bendiga y pongamos atención ahora a lo que Dios nos dice a través de su siervo. Mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo, es un privilegio en esta mañana poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, y yo quiero invitarles para que en esta hora dispongamos nuestro corazón y dispongamos nuestro espíritu para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Pero antes de pasar a la meditación, yo quiero enviar un fraternal saludo y un abrazo a toda la planta educativa de nuestra amada iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor siga derramando su gracia, su sabiduría en cada uno de ustedes para que sigan bendiciendo a las generaciones de nuestra iglesia. Feliz Día del Maestro, que la misericordia del Señor les acompañe, y si en este día puede comerse un buen pedazo de pastel, pues cómaselo y disfrute. Ya tendremos tiempo de celebrarlo juntos, pero por ahora agradecemos a nuestro Dios por sus vidas. Que el Señor les bendiga y muchas felicidades. En esta mañana vamos a compartir en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33, que dicen de la siguiente manera: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos le vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro los llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudas de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo y entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. Mis amados hermanos, la palabra de nuestro Dios en esta mañana nos da una gran oportunidad de entender algunas cosas muy importantes acerca del propósito de Dios para nosotros en este tiempo. Es impresionante que han pasado los días y quizás estamos a semanas de romper con la cuarentena y sigue el desafío latente. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Ciertamente Dios está hablando a nuestro corazón, y yo he titulado a esta meditación: «Salgamos de la barca». Sé que salir de la barca representa desafío para todos nosotros, pero déjenme contarle una pequeña ilustración acerca de una ave llamada Barnada cariblanca. Barnada cariblanca, usted puede encontrar videos de estas aves en internet, pero esta ave generalmente vive en lo alto de las montañas. Y cuando llega el tiempo de la primavera, que sus polluelos están recién nacidos, ellos tienen que bajar a tierra firme para poderse alimentar de lo que la tierra ofrece. Pero hay un pequeño problema: por el tamaño de las aves y el tamaño de los polluelos, las aves no pueden cargarlos y volar con ellos. Así es que en el momento determinante de la primavera, los padres tienen que saltar de su nido e invitar a sus polluelos a saltar junto con ellos. Déjenme decirle que los polluelos pequeños, al ver a sus padres saltar, ellos también saltan y salen de su nido para volar a esas tierras planas. Muchos de ellos, tristemente, mueren en el salto, pero los que sobreviven son aquellos que pueden llevar a la especie adelante. Pero ciertamente dejar esas áreas de comodidad, o dejar esas áreas que para nosotros antes eran normales y que ahora en esta nueva normalidad
nos implicará hacer muchos cambios. Y Dios está llamando a la iglesia. Dios nos está llamando a nosotros a salir de nuestra barca y entrar quizás a esas aguas que parecen turbulentas y a esas aguas que parecen inestables. Pero es ahí donde Dios desafía nuestra fe. Es impresionante que en una de las etapas de la vida de Pedro estaba pescando a la orilla del mar y después de haber intentado por muchos momentos en la noche no consiguió nada. Y de repente aparece Jesús y le dice: Pedro, echemos la red una vez al mar. Y Pedro dice: Señor, ¿que no te das cuenta que es imposible? Aquí el experto en la pesca soy yo. Pero Jesús insiste: echemos la red una vez más. Cuando Jesús nos insiste en echar la red al mar una vez más, es porque Jesús quiere llevarnos a esas aguas profundas donde la fe y la esperanza y el poder del Señor puede ser posible. A mí me llama la atención esta porción de las Escrituras porque Jesús le dice a los discípulos, les insiste: vayan a la mar y crucen del otro lado del lago. Yo sé que Jesús sabía lo que iba a pasar. Amados hermanos, a veces Dios nos pone en situaciones complicadas y nos permite pasar por tormentas de la vida, como la tormenta del coronavirus. Dios la está poniendo en nuestra vida y de alguna forma Dios lo está permitiendo para que nosotros podamos experimentar el poder del Señor. Es impresionante que la palabra de nuestro Dios llama a un hombre llamado Abraham y a Abraham le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. En este caso, la barca de Abraham quizás era la comodidad de vivir cerca de la familia y de estar cerca de las personas con las cuales él convive y ama. Pero Dios lo saca de su contexto de familia, de comodidad, y lo lleva a un lugar donde él puede ser bendición para todas las familias de la tierra. Es impresionante que en el llamado a Isaías dice que estaba en el templo y el Señor le dice: ¿quién irá? ¿Quién podrá salir? ¿Quién podrá pararse en la brecha por los que no me aman y los que no me adoran y los que no me están buscando? ¿Quién podrá ir a rescatar a los perdidos? Y de repente Isaías pone ciertos pretextos, pero al final acepta el desafío de salir de su barca y profetizar a un pueblo que necesitaba escuchar del Señor. Hoy en día, con este asunto del coronavirus y de muchas otras cosas más, Dios está llamando a nuestro corazón y nos está invitando a esas aguas profundas, a esas aguas inestables aparentemente, pero nos está invitando a que podamos ir y que podamos ver sus obras extraordinarias y poderosas. Pero ¿por qué estoy hablando acerca de que salgamos de la barca? Mire, para muchos de nosotros, dejar nuestra barca no solamente representa dejar a la familia, o no simplemente implica dejar nuestro, no sé, pero puede ser en nuestra vida un asunto de pecado que nos está impidiendo servir y ver el poder del Señor. Pero ciertamente hoy nos invita a salir de nuestra barca. Amada iglesia, si queremos caminar sobre las aguas poderosas de la fe, si queremos caminar sobre las aguas poderosas de la victoria, si queremos caminar sobre las aguas poderosas del triunfo, nos es necesario salir de la barca. Nos es necesario dejar nuestra barca. Usted póngale el nombre a su barca. Puede ser pecado, puede ser el trabajo, pueden ser muchas cosas. Pero póngale usted el nombre a su barca. Y si usted deja su barca, usted va a poder ver cosas extraordinarias. Mire, dejemos nuestra barca. Porque cuando dejamos nuestra barca, entonces la fe es escuchada. Cuando podemos dejar nuestra barca, nuestra fe es escuchada. Dice la palabra de nuestro Dios que Pedro estaba en la barca. Y cuando Jesús se aproxima a ellos,
al encuentro con ellos en la madrugada. Ellos estaban luchando con la tormenta, ellos estaban luchando con las dudas, ellos estaban luchando con el terror, con el miedo, ellos estaban luchando con la inseguridad. Pero cuando Jesús aparece en la escena, la primera cosa que les dice es: no tengan miedo. Pero Pedro, en un desafío de fe, le dice: Señor, si en verdad eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Es impresionante. Este Pedro tenía un corazón de fe, tenía un corazón dispuesto a dejarse guiar por el Señor. Y le dice: Señor, si eres tú, ordéname, como Rey y Señor del universo, ordéname que yo vaya. A veces muchos de nosotros esperamos la orden del Señor. No voy a hacer nada si el Señor no me dice. Y a veces tenemos la oportunidad de servir ahí a nuestro alcance. A veces tenemos ahí a nuestra disposición la oportunidad de bendecir a muchos. Y decimos: no voy a moverme hasta que el Señor no me diga qué es lo que tengo que hacer. En este caso, Pedro hizo lo mismo y dijo al Señor: Señor, si es tu voluntad que yo vaya, entonces yo voy a ir. Pero ciertamente la palabra de nuestro Dios nos invita en esta mañana a que dejemos nuestra barca. Porque cuando dejemos nuestra barca, entonces podemos ver cómo la fe es escuchada por el Señor. Cómo nuestra fe, cómo nuestro clamor, cómo nuestro ruego, nuestra súplica es escuchada por el Señor. Y no es porque el Señor no la escuche antes, el Señor siempre nos escucha. Pero generalmente cuando dejamos nuestra barca, estamos dejando de pensar en nosotros. Y comenzamos a clamar en el propósito y la voluntad del Señor. Dejar nuestra barca es abandonar nuestro yo. Dejar nuestra barca es morir a nosotros cada día. Y cuando nosotros respondemos en obediencia y dejamos la barca y nos aventuramos a caminar sobre las aguas poderosas del Señor, entonces el Señor comienza a escuchar el clamor de un corazón obediente. Y ese corazón obediente comienza a pedir en favor de la humanidad, en favor de los demás. Yo he puesto ahí en mi Facebook una palabra que ha trascendido mucho en mi corazón. Si en verdad queremos salir victoriosos de esta pandemia y la iglesia quiere salir victoriosa, necesitamos cambiar el yo por el nosotros. Debemos dejar nuestro propio ego. Que nuestro ego muera, que nuestra persona muera, para que la gracia del Señor pueda surgir. Entonces, cuando salimos de la barca, cuando abandonamos la barca, entonces el Señor escucha nuestra súplica. Dice que Pedro estaba allí y que le dijo: Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre las aguas. Y dice que el Señor le dice a Pedro: ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y dice la palabra de nuestro Dios que justamente estando caminando sobre las aguas, Pedro perdió el enfoque y comenzó a mirar la tormenta y comenzó a mirar el viento y comenzó a ver todos los problemas y comenzó a ver el qué dirán y comenzó a ver que no era a la mejor el mejor instrumento que Dios podía usar, y comenzó a ver a los que lo estaban criticando y comenzó a ver a aquellos que estaban poniendo trabas. Este es un buen momento para que usted y yo, amada iglesia, podamos entender que si queremos salir victoriosos, necesitamos salir de la barca y comenzar a caminar sobre las aguas de la victoria, sobre las aguas de la fe, para que el Señor pueda escuchar con claridad el clamor de nuestro corazón. Dice que Pedro, al ver la tormenta, comenzó a hundirse y clamó al Señor. Y clamó al Señor y le dijo: Señor, me estoy hundiendo. Y el Señor escucha el clamor de Pedro. Así es que, amada iglesia, necesitamos dejar nuestra barca. Necesitamos dejar la comodidad. Necesitamos dejar todo aquello que nos está impidiendo servir al Señor. A lo mejor para muchos de nosotros, como ya lo he dicho, el dejar nuestra barca y comenzar a caminar implicará que dejemos de oír las voces de muchos para comenzar a escuchar la voz del Señor.
Necesitamos dejar de escuchar la voz de aquellos que nos están diciendo: no vas a poder, te vas a hundir, vas a fracasar, Dios no te llamó para eso, mejor detente, no es por ahí. Pero si hay algo que tenemos que tener claro en este tiempo, es que necesitamos oír la voz del Señor. Pedro clamó a Jesús: y eres tú. Y sabe una cosa, en medio de la tormenta y en medio quizás de los gritos de los discípulos, Pedro pudo escuchar con claridad la voz del Señor. Y el Señor le dijo: sí, ven, aquí estoy. Dejar la barca nos llevará a disfrutar y a ver de un Dios que nos escucha, de un Dios que se manifiesta, de un Dios que responde a nuestras dudas, de un Dios que responde a nuestras necesidades, de un Dios que no nos va a abandonar ni que tampoco nos va a dejar. Amada iglesia, en ocasiones Dios permite las tormentas de la vida para que nosotros podamos percibir que su presencia está cerca de nosotros. Y cuando Jesús está cerca de nosotros, es un buen momento para clamar, para pedir misericordia y para pedir la dirección del Señor. Así es que dejemos nuestra barca y vayamos a donde la fe es escuchada. Vayamos a ese lugar donde Dios quiere que clamemos, a donde Dios quiere que supliquemos. ¿Sabe una cosa? A mí me ha gustado mucho la historia de Abraham clamando por Sodoma y Gomorra. Abraham intercediendo por un pueblo pecador, y Abraham pudo haber dicho: esta gente no se lo merece, esta gente no es digna de escuchar el evangelio. Pero Abraham, con un corazón lleno de amor, de misericordia y de compasión, decidió caminar por las aguas para que el Señor le escuchara. Así es que, amada iglesia, salir de nuestra barca implicará ir a donde la fe es escuchada. Yo quiero que el Señor escuche mis súplicas, pero el Señor escuchará nuestras súplicas cuando dejemos atrás todo lo que nos estorba. Es interesante que cuando Bartimeo el ciego escucha que Jesús está por ahí, dice la Biblia que Bartimeo deja su capa. Bartimeo avienta su capa era todo lo que tenía. Era su cama, era su cobija, era su casa. Y tuvo que dejarlo para ir al encuentro de su Señor. Y allí el Señor le escuchó. ¿Sabe qué le dijo Dios a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo dijo que recobre la vista. Y el Señor permitió que este hombre recuperara la vista. Vayamos al Señor. Dejemos nuestra comodidad y vayamos a escuchar al Señor, y que también el Señor escuche el clamor de nuestro corazón, y que entonces podamos ver el poder y la mano del Señor en medio de la tormenta. La otra cosa que quiero compartir con ustedes es que cuando salimos de la barca, vamos a donde la fe es respaldada. Cuando salimos de la barca, vamos a donde la fe es respaldada. Amados hermanos, Pedro se aventura a caminar sobre las aguas, y aunque él se está hundiendo, y aunque él ha fracasado en ese deseo de buscar al Señor y de estar cerca de Jesús, aún en medio de su fracaso, dice la palabra de nuestro Dios que allí en los versos 30 y 31, que Jesús extiende su mano y saca a Pedro del agua. Ahora todos sabemos por qué se hundió Pedro. Pedro comenzó a hundirse porque quitó su enfoque en el Señor. A lo mejor muchos de nosotros hemos llegado a un punto de la vida donde hemos apartado nuestra mirada del Señor. Y estamos viendo que nuestra vida parece hundirse. Pero este es un buen momento, amados hermanos, para reenfocarnos en el Señor y dejar esa barca que nos está estorbando y ir al encuentro de nuestro Señor. Aun cuando hayamos fracasado, aun cuando no hayamos conseguido esa meta que habíamos fijado en nuestra vida, el Señor dice: ven, porque yo respaldo tu fe. La palabra de nuestro Dios nos dice que aquel que viene al Señor con un corazón sencillo y con un corazón humilde, el Señor no le echa fuera. En este tiempo de contingencia, en este tiempo de estar esperando el tiempo para salir y reencontrarnos, es necesario que nosotros podamos entender que el Señor va con nosotros. Él es nuestro respaldo, iglesia. Él va delante de nosotros
va delante de nosotros como poderoso gigante. Dice Jeremías 20 del 11 al 13. El Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. En esta nueva etapa que como iglesia estaremos viviendo, y quizás tengamos que abrir nuevos ministerios y quizás tengamos que abrir nuevas formas de compartir el evangelio. Yo no sé cuáles son completamente los desafíos que el Señor está poniendo delante de nosotros, pero lo que sí sé es que tendremos que dejar la barca y tendremos que caminar ahí donde la fe es respaldada. El Señor irá con nosotros. El Señor seguirá siendo el pastor de pastores y Él será el que nos guíe a donde tenemos que ir como iglesia. Pero tenemos que dejar nuestra barca, y quizás dejar nuestra barca implicará dejar algunas cosas que estábamos haciendo, algunos planes, algunos proyectos, y reenfocar nuestra mirada y caminar a donde Dios va a llevarnos. Estamos con muchos planes y quizás en este año presentaremos un proyecto que se llame Misión Urbana Saltillo 2020, y quizás muchos de nuestros sueños y quizás muchos de nuestros planes tendrán que ser guardados para poder iniciar otro tipo de ministerios, otro tipo de cosas, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Señor estará con nosotros. Él nos va a acompañar y Él nos dará la fuerza. Amada iglesia, sé que volver a esta nueva normalidad nos costará un poco de trabajo. Pero déjeme decirle una cosa muy importante. El Señor irá a nuestro lado caminando al paso en que nosotros podamos andar. Así es que dejemos nuestra barca y vayamos a donde nuestra fe es respaldada, donde Dios va como gigante delante de nosotros. Mire, un ejemplo de respaldo es cuando David enfrenta a Goliat. David enfrenta a Goliat y nosotros nos estamos enfrentando a un gigante que nadie puede ver, pero sabemos que ahí está. Pero nosotros no podemos ir con la ciencia, ni tampoco podemos ir con vacunas. Nosotros vamos en el nombre del Señor para llevar esperanza a aquellos que no conocen a Cristo. Mire, el medio de la tormenta, al igual que Pedro, nos puede hacer muy fácil distraernos y podemos comenzar a mirar para todos lados y escuchar muchas voces y oír los truenos. Pero en esta hora el Señor nos invita a reenfocarnos como iglesia y reconocer que el llamado que tenemos, nuestro llamado más importante y nuestro llamado primordial, es anunciar el nombre de Cristo Jesús, anunciar el evangelio, anunciar la salvación a través de la gracia, anunciar la vida eterna. Ese es el propósito de nuestro llamado como hijos de Dios. Y sabe una cosa, si lo cumplimos, el Señor nos va a respaldar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? El Señor nos irá guiando, amada iglesia. Pero es un buen tiempo para dejar esa barca que nos está impidiendo y que vayamos a donde la fe es respaldada. Y por último, salir de la barca es ir a donde la fe es acrecentada. Salir de la barca es ir a donde la fe es acrecentada. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando los discípulos vieron a Jesús sobre las olas, sobre el agua, dice que ellos estaban aterrados y dijeron: un fantasma. Pero sabe una cosa, ellos habían visto al Señor Jesús alimentar a los 5,000, hacer muchos milagros, pero en este momento, quizás en su corazón y en su mente, había muchas dudas acerca de quién era Jesús. Pero cuando ven a Jesús caminar sobre las aguas y cuando ven a Jesús que ha calmado la tempestad, los discípulos le dicen: en verdad tú eres el Hijo de Dios, en verdad tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que los discípulos le adoraron. Dice que los discípulos le adoraron. Amada iglesia, es tiempo de entender que si dejamos nuestra barca, iremos a ese lugar donde la fe es acrecentada. Yo quiero ver al Señor obrando con poder entre su iglesia. Yo quiero ver al Señor obrando con poder en Saltillo. Pero si hay algo que nos impedirá ver el poder de Dios y ver su misericordia y ver nuestra fe acrecentada, es quedarnos en esa barca que nos está impidiendo. Lo he dicho al principio de la meditación, usted le puede poner el nombre a la barca que usted quiera. Pero si en verdad queremos que esa fe sea acrecentada, necesitamos salir de la comodidad. Necesitamos salir de lo viejo
Necesitamos salir y encontrar a ese Cristo que nos está esperando para bendecirnos y para permitirnos impactar nuestra ciudad. Así es que, amada iglesia, si nosotros queremos salir de la barca, y si es el deseo de nuestro corazón salir de la barca, el Señor nos llevará a donde la fe es escuchada, a donde la fe es respaldada, pero también el Señor nos llevará a una fe creciente, a una fe viva, a una fe eficaz. Y mire, podemos acercarnos al Señor con una fe pequeña, pero el Señor va a acrecentar nuestra fe. Así es que tomemos el ejemplo de Pedro, un Pedro que decide salir de la barca, un Pedro que es escuchado por el Señor, un Pedro que es respaldado por el Señor, aún en medio del fracaso y aún en medio de la incertidumbre de qué podría pasar. El Señor lo saca y lo rescata, pero también el Señor acrecenta la fe de los discípulos, al punto que los discípulos pueden decir: en verdad tú eres el Salvador, eres el Rey, eres el Señor. El deseo de mi corazón, amada iglesia, es que a través de esta meditación usted y yo podamos tomar una decisión, y que esa decisión sea dejar nuestra barca. Yo no sé si la meditación es clara para usted, yo no sé si la meditación es clara para su corazón, pero ciertamente hoy el Señor habla al corazón de la primera iglesia bautista de Saltillo y nos invita a dejar nuestra barca. Necesitamos comprometernos, necesitamos involucrarnos, necesitamos dar lo mejor al Maestro, necesitamos dejar atrás el pasado, necesitamos dejar atrás las historias difíciles de la iglesia. Y necesitamos enfocarnos en ese Cristo que es el autor y consumador de nuestra fe. Si fijamos nuestra mirada en el Señor, saldremos de la barca y el Señor escuchará nuestro clamor y Dios va a bendecir Saltillo. El Señor se va a manifestar y podremos ver ese respaldo del Señor en cada uno de los ministerios, pero también seremos una iglesia con una fe acrecentada, que comience una vez más, que siga viendo el poder del Señor. Quiero invitarle para que en esta mañana oremos al Señor y que el Señor nos muestre, cuál es la barca que tenemos que dejar, cuál es la barca que tenemos que abandonar para abrirnos paso entre las aguas poderosas. A veces esas aguas parecen intranquilas, a veces esas aguas pueden generarnos miedo como a los discípulos. Pero recuerde, si usted pone su pie sobre el agua, el Señor le escuchará si usted necesita. El Señor le va a respaldar si es necesario. Y el Señor le llevará a conocerle a Él de una manera poderosa. Y nuestra fe se verá acrecentada. Salgamos de nuestra barca. Bendito Padre que moras en los cielos, queremos darte gracias por tu misericordia, queremos darte gracias por tu amor. Gracias, Padre, por este pasaje aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 14, donde tú nos invitas, Señor, a dejar esa barca que nos estorba y caminar sobre las aguas de la victoria, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú nos respaldas, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y que tú vas a dar la victoria para cada uno de nosotros. A veces parece que esta tormenta llamada coronavirus nos llena de miedo y de terror, y quisiéramos escondernos y quisiéramos que esta pesadilla termine, pero tú nos invitas a salir de nuestro área de comodidad y comenzar a caminar sobre las aguas confiando y dependiendo solamente en ti. Padre, ayúdanos como iglesia a hacer los ajustes necesarios para que podamos bendecir, para que podamos seguir llevando tu evangelio aquí en la ciudad de Saltillo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y que tú nos des la fuerza y la sabiduría para dejar esa barca que nos impide conocerte y amarte y servirte mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos tomar una decisión hoy, dejar nuestra barca y dejar que Dios nos respalde, que el Señor nos escuche, que el Señor nos lleve a la victoria que Él tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este culto, en este mediodía. Gracias al Señor también por permitirnos adorarle y escuchar su palabra a través de su siervo, el misionero, nuestro hermano Tomás Hernández. Vamos a despedirnos en oración.
Padre bendito, en el nombre de Jesucristo oramos a ti, dándote gracias, Padre, porque es un privilegio poder estar este tiempo adorándote. Gracias, Señor, también por la bendición de escuchar tu palabra. Ahora, Señor, que nos despedimos de este culto, te rogamos que a través de tu Santo Espíritu sigas trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra, para que de esa manera, Señor, la llevemos a la práctica. Y ayúdanos, Padre, también para que por la tarde regresemos una vez más a seguirte adorando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.